El modelo cinético molecular explica las propiedades observables en un nivel microscópico de los sistemas que nos rodean, en contraste con los niveles macroscópicos, partiendo de las leyes que rigen a las partículas. Con base en lo anterior, el modelo cinético molecular nos permite describir las partículas de la materia y sus estados de agregación. Aquí te mostramos algunos microscopios antiguos y modernos. Lo que ves en pantalla macroscópicamente es una forma alotrópica del grafito y del diamante. Lo que ves microscópicamente es su estructura en materia química. ¿Sabías que los diamantes fueron grafitos o carbono mineral? Pero con el fuego a muy altas temperaturas se hicieron transparentes y brillantes. Las formas alotrópicas son sustancias que cristalizan con formas diferentes y se les llama polimorfas del carbono, es decir, muchas formas. Ejemplo de ellas, el grafito y el diamante. El modelo cinético molecular explica el comportamiento de la materia. Algunos de sus postulados son: 1. Las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a gran distancia entre sí. Su volumen se considera despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellas. 2. Las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna. 3. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo, en forma desordenada, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a la presión del gas. 4. Los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque pueden existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan. 5. La energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Se considera nula en el cero absoluto. Ya vimos que hay cambios físicos de sólido a líquido, de líquido a sólido, de gas a sólido, entre otros. En estos cambios ocurre una transformación de la materia. En un cambio físico, la materia no se transforma en otra diferente y presenta un cambio en su estado de agregación, que puede ser en su forma, tamaño o estado de movimiento. Como ejemplo, el agua en ebullición, que se convierte en vapor. Ya vimos los cambios de la materia. ¿Sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Tú ya conoces y convives con los tres. El agua que bebes es líquida. El hielo que le agregas es sólido. Cuando calientas agua para un té, el gas que se desprende es vapor. Otro ejemplo es el cambio que se observa en el termómetro cuando se le toma la temperatura a un paciente. ¿Qué sucede? Efectivamente, la gota de mercurio del termómetro apenas se distingue. Al medir la temperatura, se expande y podemos determinar si tiene o no fiebre. ¿Sabías que en la naturaleza existen fenómenos como el geyser? Si no sabes, aquí te lo mostramos. Es un escape de vapor que sale a alta temperatura de la Tierra en forma natural y es un estado de agregación de la materia, el gaseoso. La lava de un volcán es considerado plasma. Te preguntarás, ¿por qué? Bueno, el cuarto estado de la materia se encuentra a temperaturas muy elevadas, a más de 1 millón de grados centígrados. Es un gas que está constituido por electrones y por iones cargados positivamente. Se forma como consecuencia de la agitación térmica de los átomos, fenómeno que se produce cuando chocan fuertemente y estos pierden electrones. Es decir, los ioniza con el aumento de calor, que es de 100 a 200 millones de grados centígrados,
produciendo que los átomos se disocien en núcleos y electrones, mezclados sin orden y agitados violentamente en una especie de gas. Esto ocurre también en el centro del Sol, que alcanza 15.400.000 grados centígrados. A continuación, estudiaremos las características y las leyes de los gases. Son los científicos quienes formularon la base experimental de las características y el comportamiento de los gases, así como sus leyes, las cuales llevan su nombre. Evangelista Torricelli, Robert Boyle y Edme Marriott, Jacques Charles, Thomas Graham, Amadeo Avogadro, por mencionar algunos científicos. Como en todo lo que existe, las características son cualidades propias, las cuales señalan las diferencias de cada persona, animal, planta e incluso de cada objeto. Esas características son motivo de estudio en los gases y las más importantes son compresibilidad, expansión, densidad, difusión. ¿Conoces algunas de las características mencionadas de los gases? ¿O te han encargado investigar alguna? No te preocupes si tu respuesta es negativa. Aquí analizaremos cada una de ellas. ¿Qué es compresibilidad de un gas? Es el efecto de comprimir y se logra en un aparato llamado compresora de gas. Sin embargo, tú puedes comprimir un gas llenando un globo, cerrando y oprimiéndolo. También puedes comprimir un gas con el émbolo de una jeringa vacía. ¿Qué es la expansión de un gas? Los gases se expanden hasta ocupar todo el volumen disponible. ¿Qué es densidad? La densidad, ya sea de un sólido, líquido o gas, es la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Qué es difusión de un gas? Cuando se escapa el gas de una estufa y puede invadir toda la casa, con su dispersión gradual, puede provocar envenenamiento en las personas que se encuentran en ese espacio. ¿Quieres comprobar la difusión de un gas? Entonces libera gas amoníaco en una habitación. El olor es penetrante, irritante y se siente enseguida en todo el espacio cerrado. Si quieres producir el gas amoníaco en forma experimental, quema unas plumas de ave y lo que se desprende es ese gas. Es importante saber que el gas más ligero, el de menor masa molecular, es el que se difunde con más rapidez, como los gases que forman la atmósfera y que están en las siguientes proporciones. Nitrógeno, 78.08%. Oxígeno, 20.95%. Dióxido de carbono, 0.03%. Gases raros, 0.94%. Ya viste las características de los gases. Ahora estudiaremos su comportamiento. El comportamiento del estado gaseoso tiene 7 bases, las cuales te mencionamos a continuación. 1. La densidad de un gas aumenta conforme aumenta la presión. Por ejemplo, esto sucede cuando el buzo baja a las profundidades del mar. 2. Los gases se pueden comprimir a volúmenes menores. En su tanque, el buzo tiene comprimido el gas oxígeno, necesario para seguir respirando bajo el agua. 3. Se difunden rápidamente en otro gas mezclándose. En este caso, el gas oxígeno y el dióxido de carbono se difunden en el agua de mar. 4. Se expande llenando cualquier recipiente uniformemente. Se dice que entran con facilidad al recipiente y ocupan todo el espacio disponible. 5. Presionan las paredes del recipiente que los contiene. Aunque no veas, por dentro del tanque de gas hay mucho movimiento o cinética. Esto hace que el buzo, conforme baja a la profundidad del mar, aumente la presión de su tanque.
Si no tuviera un regulador de presión, los pulmones se reventarían. 6. La presión de un gas encerrado se incrementa conforme aumenta la temperatura. Por ejemplo, al despegar los cohetes espaciales, primero calientan motores para el aumento de presión y así alcanzar un buen lanzamiento. 7. Las propiedades y características de un gas están en función de la temperatura, volumen, presión y número de moléculas. Es decir, se rigen por las siguientes leyes de los gases. La ley de Boyle, que se refiere a temperatura y dice: A temperatura constante, el volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a la presión aplicada. La ley de Charles, que se refiere a presión y dice: si la presión se mantiene constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ley de Avogadro, que se refiere a volumen y número de moles, dice: volúmenes iguales de gases diferentes, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen siempre el mismo número de moléculas. ¿A qué se debe la presión atmosférica? Sí, estás en lo correcto. A la masa de aire que es atraída hacia el centro de la Tierra por gravedad. Diremos que es el resultado del peso del aire y varía según la altitud. Por ejemplo, un tornado es atraído por la fuerza de gravedad. Una atmósfera tiene un valor de 760 milímetros de mercurio, igual a 760 torricelli. En el sistema internacional se utiliza el pascal y una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Los aparatos de medición para presión atmosférica son los barómetros que aquí te mostramos. Y la presión de un gas se hace con manómetros, por ejemplo, en las autoclaves para esterilizar material de laboratorio o en los tanques de buceo. En conclusión, diremos que las características y las leyes de los gases están en función unas de las otras y tienen sus aparatos específicos de medición.